Ok, buenas tardes, mi nombre es Gianfranco Valencia y les vengo a hablar sobre la transvaloración de los valores. Ok, la transvaloración de los valores es un ideal que tiene el crítico y filósofo occidental Nietzsche, y sobre todo esa crítica la hace a la metafísica occidental, y se parte sobre una corriente que se llama el nihilismo y se basa como en esa carencia de sentido y empieza a derrumbarse todo aquello en lo que se empieza a creer o en lo que se cree. Entonces eso tiene tres procesos para que se fuera dando esa transvaloración de los valores. Y el primero fue la historia de la posición el primero fue la instauración de los valores. Esa instauración de los valores fue hecha por el hombre occidental años atrás. Y ya después llega esa etapa de destitución de los valores por la llegada de la corriente del nihilismo, donde se pierde esa meta y la respuesta a ese por qué. Ese es el paso desde la desvaloración hasta la transvaloración de esos valores, en donde esa metafísica occidental fue rechazada porque se estaba basando en categorías ficticias. En este caso, la omnipotencia y el hecho de que hay un Dios, que hay un bien y hay una verdad. El nihilismo en este caso no se ve como la decadencia de esos valores, sino como la destitución de los valores hecha por el hombre occidental. Cuando ya se llega al tercer paso, a la transvaloración de los valores, existe una nueva posición de los valores y nuevas posiciones para esas leyes morales que se tienen cuando se instauran estos valores. Esa transvaloración de los valores es una tarea de la metafísica futura que tiene que ir trabajando y nos habla de un ente. Ese ente debe ser interpretado como una voluntad de poder, y la voluntad de poder no es más que esa esencia de la realidad. Todo lo que existe es voluntad de poder. La realidad no es más que una expresión de la voluntad, y esa realidad es cambiante y está determinada por la misma voluntad. La posición de esos valores proviene de la voluntad de poder, y los valores son condiciones para la conservación de la voluntad. Es el hombre quien pone esos valores. Entonces ahí se empieza a descartar lo que es la metafísica occidental, y también se plantea el idealismo de un Dios que ha muerto, y no se refiere a que la figura de Dios haya sangrado o haya muerto en serio, sino que habla de que se deja esa creencia de omnipotencia y de que existe un Dios, y llega a esa etapa en la que el hombre se queda o se siente huérfano de un Dios Padre, sin poder responder a sus preguntas, y empieza a haber un derrumbe de los valores y leyes morales que se habían impuesto anteriormente. Entonces se pasa a considerar que todo es absurdo, y está esa sensación de desesperación por no saber cuál es ese sentido de la vida, porque ya no está ese Dios para que responda el porqué de las cosas. Entonces lo que pasa es que el hombre empieza y busca adorar otros nuevos dioses, y en este caso son la racionalidad científica y la tecnología hoy en día. La superación del nihilismo para el hombre se da cuando el hombre ya devenga a ser un superhombre, que es un paso y es una transformación del espíritu. El hombre solo puede superarse a sí mismo cuando ya acepte la muerte de Dios, y ya se empiece esté esa voluntad de poder conocerse a sí mismo y comprenderse. Él plantea que el espíritu tiene 3 etapas. Está la etapa del camello, y en esa primera etapa es cuando cuando representa a esa persona que está, o el espíritu cuando está inclinado a la omnipotencia y a esa fuerza divina, y sus leyes morales también. Esa inclinación ante Dios y su moral se convierte en un peso que carga y sigue arrastrando constantemente durante toda su existencia, y ese peso es el que le da y ese peso más que todo es la tradición y la cultura que está cargando. Ese espíritu desea esas cargas. Su mayor meta para esa forma de espíritu es cumplir con un deber, y quiere cumplir esos mandamientos que no son fáciles, que le pese, y solo quiere obedecer de forma voluntaria a un tú debes, o sea, esa forma del deber, y en esencia este espíritu es sumiso. Cuando el espíritu sufre ese proceso de metamorfosis y ya pasa a ser un león,
abandona todas esas cargas del pasado y deja todos esos pesos que se le habían puesto encima. Empieza a ser un espíritu que crea su propia libertad. Y ese espíritu libera toda la ilusión impuesta, que se hace referencia a todas esas cargas y leyes morales que estaban impuestas antes. Entonces es un espíritu rebelde, también es un espíritu valiente y guerrero, y que se tiene que estar enfrentando constantemente al tú debes y al ese deber. Pero él rechaza ese tú debes y así libera el peso que se le habían puesto como el camello en anterioridad, de forma del espíritu. Ahora ese espíritu dice es un yo quiero, y ese yo quiero lo acepta y lo afirma. Y el espíritu de león no es un espíritu creador, y es por eso que sufre una tercera metamorfosis, porque este espíritu no tiene esa libertad para. El primer paso fue o era ser consciente de la libertad, pero ahora el segundo paso es darle sentido a esa libertad. Por eso sale, y por eso el espíritu sufre ese segundo proceso de transformación, que es la transformación de un niño. ¿Y por qué un niño? Porque un niño representa ese estado de inocencia donde no hay un bien y no se sabe qué es un bien y qué es un mal. No existen leyes morales que me hayan impuesto anteriormente y que yo esté cargando como el camello, porque la existencia va más allá de eso, de un bien y de un mal. Entonces ya no se carga ese peso. Y también porque el niño es una alma o es una forma de espíritu de libertad creadora. Ya no tiene esa libertad rebelde como la tenía el león, y ya no se cargan esos deberes milenarios impuestos anteriormente, esa ilusión impuesta. El niño también tiene la posibilidad de crear algo distinto, de empezar a imponer sus propias leyes morales desde ceros, sin algún tipo de influencia. Y empieza, o es la génesis y lo consideramos o se considera la génesis de ese superhombre, un hombre que es libre y creador y que ya no está domesticado por cargas impuestas. Ahora, si traigo a colación las metáforas del camello, el león y el niño en mi vida, para mí sería, o para mi familia y para muchas personas que conozco, sería esa transformación de hacer de la iglesia, de imponer las cosas, porque hoy en día ya se ha venido cambiando y hay más espíritus de niño que han impuesto sus propias leyes morales, como es esa restricción, esa forma obligatoria de la iglesia impuesta también en sus mandamientos y en su Biblia, de que no haya amor entre personas de un mismo sexo. Y entonces ya se deja de lado ese idealismo de que todo lo que dice en la iglesia se tiene que seguir, y todo lo que dice en la Biblia y en sus mandamientos se tiene que seguir, porque hay cosas que realmente nosotros en este caso ya nos liberamos, y ya hubo esa iniciativa de espíritu rebelde, de espíritu león, donde decimos no, lo que está impuesto en la iglesia y en sus normas, no todo tiene que ser tal cual al pie de la letra, y todo tiene que seguirse sin algún tipo y seguir todo ese tipo de restricciones, y no todo tiene que seguirse al pie de la letra. Entonces lo que pasa es que ya sale y ya se forma ese espíritu rebelde, ese espíritu de león, donde decimos que no todo se tiene que seguir igual, que hay cosas que no están bien. ¿Y por qué? Porque ya después se pasa un niño o un espíritu de niño, donde empezamos a crear nuestros propios leyes morales y a definir lo que para nosotros está bien y está mal. Y para la iglesia anteriormente estaba mal que las personas del mismo sexo se enamoraran, o hubiera amor entre las personas del mismo sexo, y hasta las mataban y se quemaban. Pero ya pasó un cambio, la población, ya hubo un cambio en el mundo, donde ya hubo ese espíritu de león y dijeron no todo lo que está ahí es cierto, y ya ese nuevo espíritu de niño, y ya se ven los niños hoy en día, que hay niños que tienes tus dos papás y son felices y dicen eso es normal, igual que si hubiera un papá, una mamá o dos mamás, porque ya
ese espíritu de inocencia dio a la creación de nuevas leyes morales, y esas nuevas leyes morales para él son todo, el amor está bien, y el amor entre varias personas, sea el sexo que sea, está bien. Entonces este es el ejemplo que traigo a colación, en conclusión de que ya el niño crea sus propias leyes morales, y ya pues hoy en día amor es amor, y es la nueva, o es nuestra forma nueva de ver cosas bien o cosas mal, que antiguamente estaba arraigado a seguir las normas estrictas que nos imponía esa religión. Muchísimas gracias y que tengan un feliz día.